Por ser rico aunque no tengo nada, sin dinero pero estoy mejor. Encontré algo mejor que riqueza. Tengo a Cristo en mi corazón, pero Cristo me ofrece vida eterna. Cae el oro, un día pisaré. Ni dinero tengo en mi cartera, pero el reino de Dios me compré. ¿Qué tal, hermanas? ¿Qué tal, hermanos? Saludamos en Cristo a toda la familia cristiana que está en esta hora reunida para poder escuchar la siempre dulce y eterna palabra de Dios. Queremos enviarte un fuerte abrazo a la distancia, deseándote que Dios te bendiga grandemente. Nos sentimos muy amenos de poder saber de que están en esta hora en nuestra compañía para poder compartir estas cosas tan preciosas y tan lindas que provienen del reino de los cielos. Quiero en esta hora poder compartir junto con ustedes un tema muy importante que he titulado La puerta estrecha y el camino angosto. Por ende, les invitamos a que ustedes puedan en esta tarde abrir sus Biblias y podamos estar compartiendo este consejo de la palabra de Dios en San Lucas en el capítulo 14, verso 25. Este verso es muy corto, como podemos darnos cuenta, y tiene algo muy lindo escrito en él, y dice: grandes multitudes iban con él. Qué importante es poder examinar la palabra de Dios y darnos cuenta que cada versículo de la Biblia es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia maravillosa que proviene del cielo. Queremos con esta palabra poder dar a saber que estas cosas no nacieron entre nosotros, sino que vinieron desde el mismísimo cielo para nuestro crecimiento y nuestra fortaleza espiritual. Por ende, cuando entramos en la examinación de la palabra de Dios, nos preguntamos: ¿por qué iban con él? Son preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos, pero cuando examinamos detenidamente los pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento, vamos a ver a este Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, seguido, acompañado por multitudes de personas. Por lo cual, sin duda, muchos le seguían como para poder obtener sanidad del cuerpo, como lo examinamos ahí en San Mateo en el capítulo 4, verso 25. Notamos también algo muy importante, que la Biblia a nosotros nos enseña que le siguió mucha gente. Las mismas traducciones, pero alabado sea el poder de Dios, con distintos contenidos. Vemos también y nos preguntamos por qué. ¿Por qué la gente le seguía? Ya acabamos de leer y nos dimos cuenta que estas multitudes seguían porque tenían una gran necesidad. Y esa necesidad eran ser sanos. Que encontramos cuando examinamos detenidamente la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que en reiteradas oportunidades Jesucristo sanó a muchos endemoniados, los liberó. Ya vemos, ¿no es cierto?, el ejemplo que a nosotros Dios nos muestra en el Nuevo Testamento de la sanidad, cuando iba camino a la casa de Jairo, a aquella mujer que llevaba 12 años con un tremendo flujo de sangre, como así también aquella mujer cananea que Cristo la ignoró, pero sin embargo aquella mujer dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Por lo cual él, volcándose hacia ella, le dijo: mujer, hágase como tú quieres. Por lo cual vemos la humildad y el ejemplo que Cristo nos da. A donde quiera que se seguía, vemos que Dios, alabado sea el poder de Dios, realizó diversas sanidades en muchas personas. Por cuanto, alabado sea el poder de Dios, veían que era una fuente de salud y de bendición, le seguían muchas personas para poder obtener sanidad. Alabado sea el poder de Dios. Vemos que la Biblia a nosotros nos dice algo muy lindo e importante. Dice: y se difundió su fama por todo Siria. Siria prácticamente es la capital de Damasco, o Damasco la capital de Siria, como puedes entenderlo. Y le trajeron todos los que tenían dolencia. Qué linda obra Cristo realizó. Dice: los afligidos por diversas enfermedades y personas atormentadas por demonios.
gente lunática y paralíticos, y dice al terminar el texto, y los sanó. Qué importante es Dios. Muchos le seguían por los panes y por los peces, dice la Biblia, según San Juan capítulo 6, verso 26. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino que comisteis el pan y os saciaste. Prácticamente muchos andaban en busca de sanidad, de liberación, bajo un costo. Hoy vivimos dentro de una sociedad que condiciona mucho a Dios. Muchos de nosotros hablamos y decimos, oren por mí, y si Dios me sana, voy a empezar a ir a la iglesia. Si Dios opera en mi vida, empezaré a trabajar en la iglesia. Pero déjeme decirle que Dios está para hacer diversas cosas, grandes señales, grandes milagros, pero Él va a trabajar en nuestra vida cuando nosotros nos dispongamos de todo nuestro corazón a buscarle y a honrarle de verdad. Por lo cual examinamos cómo Dios prácticamente se manifestó, y cuando empezamos en una introducción basado a este texto de Lucas capítulo 14, verso 25, ya nos vamos a empezar a dar cuenta de que grandes multitudes iban con Él. ¿Por qué? Porque lo seguían por la sanidad del cuerpo. Porque había muchos endemoniados, lunáticos y paralíticos, dice la Biblia, y los sanó. Y otros en San Juan, en el capítulo 6, verso 26, le dijo que lo seguían por los panes y también por los peces. Porque Él le dijo algo muy lindo. Respondiendo Jesús le dijo, alabado sea el poder de Dios, de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales. Alabado sea el poder de Dios, y porque os saciasteis del pan, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por lo cual la palabra de Dios también detenidamente en esta introducción nos habla aquí en San Juan 6:15. Le seguían por motivos políticos también. Pero dice la Biblia que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a reiterarle, bendito sea el nombre de nuestro Dios, y también Él a retirarse hasta el monte solo. Jesús les dijo que no tenían que seguirle para poder obtener beneficios materiales. Jesús les dijo ahí en San Mateo capítulo 8, del verso 18 al 20, la Biblia dice, viéndole Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado del Jordán. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuántos en este tiempo están dispuestos a pagar el precio por amor a la verdad? ¿Cuántos están dispuestos a darle a Dios, a Cristo mismo, la bienvenida a su corazón? Démonos cuenta que la misma palabra de Dios nos aconseja y nos muestra grandes ejemplos de la Biblia. Por lo cual quiero decirte que cuando Cristo habla de estas palabras, se acercaba ya a su muerte y quería separar a los verdaderos discípulos de los que tenían otros motivos. ¿Cuál es tu motivo de seguir a Cristo? Cristo se mostró como puerta estrecha y como camino angosto. Pero el hecho que Dios haya operado en mi vida, me haya sanado alguna vez de alguna enfermedad, ya sea de cáncer al colon, cáncer al estómago, cualquiera haya sido el poder que Dios haya obrado en tu vida, eso no te garantiza a ti, amado amigo, amado hermano, ser salvo, sino que aquellos que quieren aceptar a Cristo como su personal Salvador y considerar que cuando Él habló sobre la puerta estrecha y el camino angosto, se mostró de que llegar al reino de los cielos no es cosa fácil. Hoy es fácil morirse y poder llegar a una iglesia donde un sacerdote te tira un poco de agua y dice, abre las puertas del cielo, Dios, y recibe a tal persona. Dios no va a recibir en el cielo a cualquier persona. Dios ha de recibir en el cielo a los que aman su palabra y permanecen en su verdad. Por lo cual notamos bíblicamente que Cristo, al empezar a manifestar estas cosas, notamos que muchos hombres se acercaban a Él por un motivo político. Otros se acercaban porque necesitaban ser liberados por posiciones demoníacas. Otros se acercaban no porque creyeran en Cristo, sino porque comieron el pan y se saciaron. Otros, sin lugar a dudas, seguían a Cristo por la sanidad, por una necesidad de sanidad que tenían en su cuerpo. Pero Cristo, al momento de poder empezar a manifestar esta palabra, dijo, a la verdad las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
¿Quién hoy en estos tiempos sobre esta tierra está dispuesto a poder pagar el precio? Este precio tan hermoso que Dios nos dio. ¿Quién está dispuesto en estos tiempos a poder darle la gloria, darle la honra, la alabanza al Dios del cielo en espíritu y verdad? El hecho de que yo esté dentro de una iglesia y no ama a Dios de verdad no me garantiza ser salvo. Lo que me garantiza a mí ser salvo es ser un seguidor de Cristo, y seguir a Cristo no es cosa fácil porque hay que pagar un precio. Por eso Él se mostró como camino angosto y como la puerta estrecha. Al recibir esta introducción de este mensaje que estamos analizando el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, que es difícil entrar en el reino y seguir a Cristo. A la verdad, los mandamientos de Dios no son gravosos. Toda persona que desee cumplir la ley está en su llano juicio de poder cumplir la ley si quiere, pero si se esfuerza en cumplir la ley se hará culpable hasta la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque pretende guardar la ley mosaica e ignorar el perdón y el sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Quiero decirte, amado amigo, amado hermano, que en esta hora me estás escuchando este mensaje, que no es fácil poder entrar al reino y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios se muestra, como en el tema que estamos hablando en este instante, como una puerta estrecha. A la verdad, la palabra estrecha, como puedes escucharle, es telos. Se usa de una manera figuradamente en San Mateo, en el capítulo 7, verso 13, verso 14 y verso 15. Y nos damos cuenta que la puerta que da la entrada a la vida eterna, esta es estrecha. ¿Por qué motivo? Debido a que va en contra de las inclinaciones naturales. ¿Por qué motivo? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a hacer lo que quiere, y nosotros como seres humanos le damos rienda suelta a nuestros instintos para poder hacer lo que nosotros queremos. Y cuando Cristo se manifiesta como puerta estrecha, nos manifiesta de que nosotros tenemos que tomar la cruz cada día, no cuando nos convenga, sino que cada día, y seguirle a Él por sobre todas las cosas. Por lo cual, la voluntad de Dios va en contra de los deseos de la carne. Muchas veces esta carne nos pide mucho vicio, y muchas veces nos cuesta poder vencer aquello. Por ende, yo no puedo beber dos clases de agua de una misma llave, ni tampoco dice la Biblia tener dos señores, porque a uno amará y al otro odiará. Por lo cual Dios se muestra como una puerta estrecha. ¿Por qué? Porque esta entrada, alabado sea el poder de Dios, a la vida eterna es estrecha. Te vuelvo a decir, debido a que esta va en contra de las inclinaciones naturales. Por lo cual, aunque sea difícil la tarea de poder, alabado sea el poder de Dios, renunciar al mundo, tenemos que hacerlo para poder vivir en Cristo. Porque para poder reinar con Cristo, yo tengo que andar prácticamente en santidad, porque eso es lo que agrada a Dios, el vivir en santidad. La palabra de Dios a nosotros nos aconseja, y cuando examinamos la palabra arrepentirse, nos vamos a encontrar con que este verbo significa cambio a muchas veces de poder dejar lo malo y empezar a hacer lo bueno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ende, Dios a nosotros nos da a conocer que es difícil, es muy difícil poder quebrantar hábitos malos o dejarlos de lado, pero no imposible. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros empezamos a hacerle frente y a resistir al diablo, estos deseos de la carne empiezan a disminuir. Y al momento de convertirnos delante de Dios, la obra de Dios empezará a crecer en nosotros y esta carne empezará a menguar. Por lo cual quiero decirte que el verbo arrepentirse significa cambio, y muchas veces es muy difícil cambiar. Por lo cual es difícil quebrantar, como te vuelvo a reiterar, los malos hábitos, pero es necesario hacerlo si queremos seguir a Cristo. La misma palabra de Dios nos dice en San Mateo capítulo 3, verso 2, y en San Mateo capítulo 4, verso 17, como también en Lucas en el capítulo 13, verso 3 al 5, en Hechos capítulo 2, verso 38, dice la Biblia: arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Así también en Hechos 17:30 notamos que Dios a nosotros nos habla de muchos puntos muy importantes. Como también en Juan en el capítulo 3, verso 3 al 5, nos habla acerca del nuevo nacimiento. Por ende, quiero decirte que para poder entrar en esta puerta estrecha implica un cambio radical de vida. Poder hacer lo que esta carne no quiere hacer.
Es decir, dejar de lado la carnalidad y empezar a vivir un evangelio limpio tomado de la mano del Dios Todopoderoso. Aunque sea muy difícil la situación, pero si nosotros nos enfocamos en buscar de Dios, nos vamos a encontrar con que este cambio radical que Dios nos ofrece va a traer gran victoria en el tiempo postrero. Amado pueblo de Dios, cuando examinamos esta palabra estrecha, vamos a darnos cuenta también que esto es una puerta muy restringida. ¿Por qué motivo? Porque entrar en el reino y vivir como cristiano requiere una obediencia incondicional. Hay una palabra que se dice afuera, a la fuerza no es cariño, pero cuando obedecemos a Dios y empezamos a habituar este cuerpo a hacer la voluntad de Dios, ya después la carga es más fácil, ya después no es tan difícil poder estar en la presencia de Dios. Por eso, amado pueblo de Dios, cuando examinamos detenidamente la Biblia, nos vamos a encontrar que cuando hablamos de este punto tan importante que tiene que ver con la puerta estrecha, nos vamos a encontrar con que este es un área restringida. Para poder entrar al reino de Dios y vivir tomado de la mano de Dios y vivir abrazado a Cristo, requiere una obediencia incondicional. Por ende, hoy te invitamos a través de esta palabra, en este programa, a tomarte de la mano de Dios y a empezar a abrazarte de Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Cuando notamos que esta palabra de Cristo empieza a enseñarla, nos vamos a dar cuenta que esta enseñanza indica lo difícil de ser un discípulo de Cristo. Por el motivo de que los discípulos, cuando se llegaron a Cristo, estaban llenos de maña. Unos eran airados, otros eran mentirosos, otros eran avaros, otros tenían muchas cosas importantes. Y Cristo, al empezar a instruirlos y a enseñarles la palabra de Dios, tuvieron que prácticamente dejar su vieja manera de vivir y empezar a ser como Cristo les decía que fueran. Para esta carne es difícil poder ser discípulo de Cristo, pero no es imposible. Cuando Dios te da a conocer en la palabra de que la palabra dificultad existe, eso no te quiere decir que Dios te está cerrando la puerta, sino que por lo contrario nos está mostrando un camino donde vamos a tener dificultad, pero con Cristo somos más que vencedores. Porque Dios a nosotros nos dijo a través de Pablo una palabra muy importante que dice que somos más que vencedores por intermedio de aquel que nos amó. Por lo cual quiero decirte, pueblo de Dios, que no hay texto alguno que diga que es fácil ser cristiano. Es difícil la situación, pero tampoco imposible. Por ende quiero decirte que sobre todo quiere decir que debemos poner a Cristo y la iglesia en primer lugar en nuestra vida. Cuando somos fieles a nuestra iglesia, fieles a Cristo, según San Mateo capítulo 6, verso 33, seremos unos discípulos obedientes y empezaremos a alcanzar el éxito delante de Dios. Por lo cual quiero decirte, amado hermano, amada hermana, no es la puerta popular ni el camino tampoco es popular. ¿Por qué motivo? Porque hoy tú tienes una revista, tienes un diario, tienes un presidente, tienes un cantante, lo buscas en YouTube y lo encuentras al tiro. En aquel tiempo Cristo dio a conocer un punto muy importante que nosotros los seres humanos no debiéramos de ignorar, de que esta puerta estrecha y este camino estrecho no era tan popular. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que son pocos los que la hallan. Por ende yo quiero dar a entender en este momento de que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos son los que heredarán el reino de los cielos. Por ende quiero decirte que lleva a la vida eterna los que hallan este camino angosto y esta puerta estrecha. Alabado sea el poder de Dios, por lo cual la puerta ancha y el camino espacio, Cristo mismo lo dijo, que lleva a la perdición. Por ende debemos todos los días de nuestra vida estar tan atentos al consejo de la palabra de Dios, que es difícil entrar en el reino y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque esta carne está llena de costumbres del mundo. Pero como le vuelvo a decir, el hecho que Cristo haya dicho que este camino no es popular porque pocos lo hayan y es un área un poco restringida, no está diciendo que prácticamente va a ser imposible ser salvo. No, si Dios a nosotros nos da la oportunidad, pero lo que nosotros tenemos que hacer en la vida es poder habituarnos y caminar y vivir como Cristo nos enseña en su santa palabra. Por lo cual no hay término medio, no hay campo neutral, hay que escoger a Cristo o vivir en el mundo.
Por eso Dios a nosotros nos invita claramente a poder comprender que muchos políticos seguían a Cristo en aquel tiempo. Muchos lo seguían por las sanidades, por los panes, los peces, etc. La Biblia está llena de ejemplos. Pero seguir a Cristo, Cristo dio a conocer algo importante y dijo que a la verdad las zorras tienen su guarida y las aves del cielo su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir de que estas cosas no son fáciles. No fue fácil para Cristo, menos va a ser para nosotros. Quiero decirte que hay un solo camino. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, del verso 6 al 7, algo muy importante. Pablo enfatiza una palabra y dijo uno, es decir, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Padre. ¡Qué bendito es el Señor! Igualmente quiero decirte que hay una sola puerta, un solo camino, porque hay un solo evangelio. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 1:16 algo muy importante, y en Gálatas, en el capítulo 1, versos 8 y 9, puntos muy importantes y bien enfáticos, basados a que muchos tienen distintos evangelios, pero el evangelio que te lleva al reino de los cielos fue aquel que Cristo estableció. Y aquel evangelio es un evangelio de santidad, un evangelio de verdad, un evangelio que nos lleva al éxito y a romper las ligaduras de este mundo que muchas veces nos tienen atados de boca, de pies y manos. Aleluya. Quiero decirte que no hay otro camino. Muchos dicen en el mundo, todos los caminos me conducen a Roma. Sí, a Roma te puede llevar un avión, a Roma te puede llevar un auto, a Roma te puede llevar un microbús, un tren, te puede llevarte una moto, una bicicleta, como también si gustas te puedes ir a pie incluso, y puedes llegar allá a Roma. Pero quiero decirte, amado pueblo de Dios, amada iglesia del Señor, que al cielo te lleva un puro camino, y ese camino está ahí escrito en San Juan 3:16, como también está escrito en San Juan 14:6, donde él mismo declaró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo cual quiero decirte que un solo cuerpo es la iglesia. Eso lo dijo el hombre de Dios, Pablo, ahí en Efesios, en el capítulo 1, versos 22 y 23. Y alabado sea el poder de Dios, da a conocer, esta no es la de su preferencia, sino que la que Cristo estableció. Alabado sea el poder de Dios. Cristo estableció la iglesia. Hoy hay iglesia para todos los gustos. Vemos hoy en estos tiempos pastores homosexuales ministrando iglesia, vemos mujeres lesbianas ministrando iglesia, vemos cómo los pedófilos hoy también tienen iglesia, vemos cómo le dan libertad al pecado, dicen: ven tal como estás, que Dios mira tu puro corazón, y etcétera. Pero quiero decirte que un solo cuerpo quiere decir que en la iglesia, y esta no es la de su preferencia, sino la que Cristo estableció. Por ende quiero decirte que San Mateo capítulo 16, verso 18, nos dice que esta iglesia está fundada sobre la roca. Alabado sea el poder de Dios, sobre una roca. Que bendito sea el poder de Dios. Esto es sobre su deidad. ¿Por qué? Porque la compró ni más ni menos, como dice Hechos 20:28, con su sangre bendita. Qué hermoso es el Señor. Una de las claves muy importantes que Dios me muestra a mí como discípulo del Señor, para poder notar que yo estoy en este minuto sobre el camino angosto y entrando por esta puerta estrecha, tengo que considerar una base bíblica muy importante que Cristo me dejó. Y esto es negarme a sí mismo. Porque la carne desea las cosas de la carne, desea las cosas del mundo. Pero cuando yo empiezo a negarme a sí mismo, a tomarme de la mano de Dios, a abrazarme al Evangelio que Él estableció, no al que los hombres han traducido y en estos tiempos a su manera, a su vista y a sus ganas, quiero decirte que San Mateo capítulo 16, verso 24, me dice algo muy importante, que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que bendito es el Señor. Si alguno quiere ser cristiano, debe estar dispuesto a dar la vida si es necesario, a toda forma del egoísmo, y también morir para el pecado. La Biblia dice en Romanos 6, en el capítulo 3, del verso 3 al 7, algo muy importante, que debemos de morir al pecado. Porque perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera.
Porque aquellos que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado no podemos continuar pecando deliberadamente. Por lo cual Dios a nosotros nos dice que tenemos que negarnos a sí mismos y decir, permitir que muera en mí el egoísmo y también muera el pecado. Porque si en mí sigue aflorando el pecado, no me estoy negando a sí mismo, ni estoy cumpliendo San Mateo capítulo 16, verso 24. Por lo cual la palabra de Dios dice ahí en Corintios, en la primera epístola, en el capítulo 6 del verso 9 al 11, como también en Gálatas en el capítulo 2, verso 20, capítulo 5, verso 19 y 23, allí en Efesios en el capítulo 4, verso 22 al 32, como también en Colosenses, en el capítulo 3 del verso 1 al 14, bien claro, si alguno quiere ser cristiano, debe estar dispuesto a dar muerte a toda forma al egoísmo y el pecado y a todas esas cosas que nos alejan del propósito de Dios. Aquí el verdadero evangelio que Cristo estableció nos enseña y nos conecta con lo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Si no es vivir con todo nuestro corazón en la voluntad de Dios. Entrar al reino de Dios no es cosa fácil. Por eso Dios se mostró como una puerta estrecha y como un camino angosto. Por ende, hoy los que queremos ser salvos vamos a tener que considerar que hay un solo camino y que la cosa no es fácil poder seguir a Cristo. A la verdad, muchos creen que el evangelio consiste en puro amor y paz, puro amor y paz, puro amor y paz, como muchos falsos profetas hoy lo andan traduciendo. Cristo dijo una palabra importante: yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero no temáis, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, mas con todo Jehová tu Dios te recogerá. Qué hermosa promesa Dios te da en esta tarde, para que puedas considerar de que Dios tiene para nosotros grandes bendiciones, si ahora nosotros estamos dispuestos a poner nuestros pies sobre este camino angosto y empezar a negarnos a sí mismo. Él mismo dijo, bien importante algo: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, cuando hablamos de tomar la cruz y seguir a Cristo, ¿qué implica aquella cosa? Implica de que nosotros vamos a tener sufrimiento. La cruz de Cristo prácticamente es un ejemplo para nosotros de que Él dio su vida por amor y por el rescate de nosotros. Ahora, cuando a mí me habla la Biblia de una cruz, me da a conocer algo muy importante, de que la situación no va a ser fácil, pero tampoco imposible, porque tengo un guía, porque tengo un Salvador, porque tengo uno que me da una esperanza. Notemos que cuando estaba Pedro junto con Cristo, Cristo le dijo algo muy importante: de cierto te digo, Pedro, que del cielo ha sido pedido prestado para zarandearos como a trigo. Pero él dijo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, Pedro. Que bendito es el nombre de Dios. Quiero decirte, amada iglesia del Señor que me estás escuchando, que San Mateo capítulo 5, versos 10 y 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Prácticamente tenemos un camino difícil, muchas veces triste que poder vivir. Muchas veces nos toca pasar el callejón oscuro o el valle de lágrimas, como lo que pasó David, pero tenemos una garantía de que no estamos solos. Dios está junto a nosotros. Qué importante es poder considerar que somos extremadamente felices, porque hay muchos que viven un evangelio light, sin persecución, sin lucha, sin tristeza. Tengamos cuidado con aquellas cosas, porque aquello puede ser muy peligroso. Quiero decirte, amado pueblo de Dios, que San Mateo capítulo 13, verso 21, la palabra de Dios a nosotros nos dice algo muy importante. Al venir la aflicción, dice, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Por qué Cristo narró esta palabra? ¿Por qué a nosotros nos dio el Señor este ejemplo? Por el siguiente motivo: de que hoy nos gozamos al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, nos alegramos escuchando mensajes tremendos de sanidad, mensajes tan lindos como los que tienen que ver con la escatología bíblica, la hermenéutica bíblica, temas tan importantes que a nosotros nos dejan gran gozo y gran enseñanza. Pero cuando la palabra de Dios empieza a cumplirse en nosotros,
es cuando no nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pagar el precio. ¿No le que Jeremías dijo una palabra importante? Fueron halladas tus palabras y las comí, y me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿No le que la eterna palabra de Dios me dice en Apocalipsis que vino el ángel y le entregó el librito a Juan, y Juan tomó ese librito y se lo comió? Dice que a su boca fue dulce como la miel, pero amargo a su vientre. Cuando la palabra de Dios empieza a cumplirse en ti, las cosas no van a ser tan fáciles como muchas veces nosotros creemos, pero somos bienaventurados, somos felices, porque tenemos a este Cristo de la gloria que nos va a guiar más allá de la muerte. Por ende debemos de alegrarnos y trabajar con alegría. La eterna y dulce palabra de Dios en Hechos capítulo 14, verso 22, hablándonos sobre la cruz que Cristo a nosotros nos dio a saber, nos dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Ya sabemos y tenemos testimonio de cómo murió Pedro, cómo murió Santiago, cómo murió Esteban. Tenemos testimonio cómo grandes hombres de Dios fallecieron. Muchos tuvieron que huir por montañas, por cerros y por muchas partes. Muchos murieron a filo de espada, comidos por los leones, arañados por los tigres, otros azotados, quemados en las hogueras, otros en las cámaras de gases, por dar a conocer, aleluya, el evangelio de la verdad. Tuvieron que pagar con sus vidas. Y dicen que cuando ellos eran lanzados a los circos romanos para que los leones se los comieran, dicen que ellos veían el cielo abierto. Y desde ahí nació esa palabra: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Qué grande es Dios, qué bendito es el Señor. Por ende quiero decirte, pueblo de Dios, que si estás pasando tribulación o tristeza, te aferres con todo tu corazón a Dios en oración, en ayuno y en lectura bíblica, para que puedas ser grande y poderoso en la presencia de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando examinamos ahí Primera de Pedro capítulo 4, verso 4, vamos a darnos cuenta que el ungido de Dios nos dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan. Qué terrible, amado. La Biblia en Lucas, en el capítulo 9, verso 23 y 24, nos dice tantas cosas hermosas. Dice la Biblia: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por ende, amado pueblo de Dios, para ser cristiano es necesario hacer sacrificios, aunque sean muy dolorosos, y hacerlos inmediatamente para poder entrar por la puerta estrecha. Porque a muchos les gusta en todas partes vivir un evangelio light, a su manera, servir a Dios cuando quieren, ir cuando quieren, no someterse a las autoridades puestas por Dios, no le obedecen a nadie, son rebeldes contumaces. La Biblia los declara hombres implacables, aborrecedores de lo bueno. Prácticamente tengamos cuidado con caer en ese margen. Quiero decirte que para poder ser cristiano es necesario hacer sacrificio. La palabra de Dios me dice en Lucas, en el capítulo 14, verso 26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora quiero dar a entender algo muy importante. La palabra aborrece se explica en San Mateo, en el capítulo 10, verso 37, queriendo decir que el que ama a padre o a madre más que a Cristo no es digno de Cristo. El que ama a hijo e hija más que a Cristo no es digno de Cristo. Véase también usted, amado pueblo de Dios, en Deuteronomio, en el capítulo 21, verso 15, o en Génesis 29, 31, y lea la palabra de Dios y dése cuenta que era aborrecida o menospreciada, es decir, amada menos. Muchas personas que quieren seguir a Cristo tienen que escoger entre Cristo y su familia, y el darle la espalda a padre y a madre y a hermanos. Eso es una cruz muy demasiado pesada, que muchas veces no queremos llevarla, pero no puede un hijo dejarte en la casa, amado pastor. No puede un hijo dejarte en la casa, amada sierva de Dios. No puede un cumpleaños, un partido de fútbol dejarte en la casa. Tienes que entender que si estás enamorado o enamorada de Cristo, tienes que abrazar el evangelio con todo tu corazón y servir a Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 19, verso 9,
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la otra, dice que adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muchas personas cometen este pecado en su matrimonio. Es más bien adulterio, pero para separarse de su pareja, y mayormente si hay hijos. Esa cruz sumamente pesada que muchas veces a nosotros no nos gusta llevar. Quiero decirte que muchos que se encuentran enredados en los negocios o empleos que no les permiten adorar a Dios el primer día de la semana, tales personas tienen que escoger entre su empleo o negocio y Cristo. Porque muchas veces nos ofrecen 3, 4 millones de pesos y nos vamos a trabajar donde nosotros queremos y nos olvidamos de la responsabilidad que nos cabe en este reino que Dios nos ha entregado. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejemos de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Por lo cual en Hechos 20, 27 y en 1 de Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, nos invita a Dios a participar de los trabajos y de las actividades que nos corresponden como discípulos de Dios. Debemos, como en 1 de Corintios capítulo 11, verso 24, participar de la cena y también de los demás actos del culto. Hoy hemos olvidado tanto nuestras responsabilidades que hacemos lo que queremos y prácticamente como nos acostumbramos a una vida fácil, un evangelio online, ya no amamos a Dios como la palabra de Dios lo dice. Quiero decirte que lamentablemente hay hermanos que quieren justificarse diciendo, tengo que comer. Pero esto contradice lo que Jesús dice en San Mateo capítulo 6, verso 25 al 33. Poner la iglesia, aleluya, en primer lugar en mi vida y servir a Dios como primer lugar en mi vida, déjame decirte que Dios cuidará mucho más de ti. La Biblia dice, si tú le buscas, Él se dejará hallar de ti. Bendito sea el nombre de Dios. Qué lindo Dios y qué maravillosa es su palabra. Notemos algo muy importante de tan grueso calibre, que estas cruces que Dios a nosotros nos muestra en estos ejemplos, para muchos no son fáciles, porque muchos dicen, tengo que comer, tengo que trabajar, y si no trabajo, ¿de qué vivo? Bendito sea el poder de Dios. Qué importante. Yo tengo que entender algo muy importante, de que para poder heredar el reino de los cielos, tengo que poner mis pies sobre este camino angosto y sobre esta puerta estrecha. Alabado sea el poder de Dios. Notemos algo muy importante, pueblo de Dios. Ahí en San Mateo capítulo 19, versos 21 y 22, Cristo habló con un joven rico que estaba ansioso de saber algo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dice la Biblia más adelante que, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esa cruz era demasiado pesada para el joven rico y poder renunciar a lo que posiblemente lo iba a llevar a vivir una vida cómoda. Pero San Mateo en el capítulo 16 nos vamos a encontrar con cosas muy importantes. Quiero decirte, pueblo de Dios, que hay muchos otros ejemplos. La cruz significa lo difícil, lo desagradable, lo doloroso que tengamos que soportar para poder ser cristianos. Pero quiero decirte que este requisito representa una manera de vida, porque Jesús agrega las palabras, cada día tome su cruz, cada día, y sígame. Es decir, estas cosas no son cuando a mí se me ocurre. Esto no es cuando yo solamente quiero. Esto es constantemente y siempre, pueblo de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Es rara esta paradoja. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Por lo cual salvar su vida significa vivir de acuerdo a sus propósitos. Y también a los deseos que Dios a nosotros nos ha enseñado. Pero si yo me niego en servir a Dios y empiezo a andar en mis propios propósitos y en mis deseos personales, es decir, me voy a convertir en un egoísta, voy a perder la vida eterna, voy a perder la oportunidad de vivir con Cristo, voy a perder la oportunidad de someterme y de dejarme enseñar por Él. Por eso, aunque esto le cueste, sea fiel a Dios, porque la Biblia dice que debemos de negarnos a sí mismos y tomar esa cruz, aunque doloroso sea. Porque notemos algo muy importante, que toda la Biblia en el Evangelio de Mateo
nos enseña tremendos ejemplos, algo muy lindo que Dios a nosotros nos enseñó. Ahora una manera de llevar la cruz de Cristo está ahí en San Mateo capítulo 5, versos 27 al 29, donde Dios dice bien claro: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que, alabado sea el poder de Dios, es mejor, dice la palabra de Dios, pues es mejor. Debemos cada día considerar este punto muy importante que Dios tiene para nuestro crecimiento y nuestro avance. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que este consejo que Dios te ha podido dar en este día pueda estar llenando tu corazón. Soy vuestro colaborador en la fe, mi nombre es Cristian Mardones, pastor por misericordia, y vamos a estar durante estos días compartiendo muchas cosas muy importantes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ende, quiero decirte que sacar el ojo derecho, alabado sea el poder de Dios, y cortar la mano derecha, esa no simboliza que tengas que tomar un machete y destruir este templo que Dios te ha dado, no. Significa negarte a ti mismo, dejar de cometer adulterio, dejar de fornicar deliberadamente, dejar de estirar la mano, andar robando y empezar a hacer las cosas conforme al mandamiento de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: pues es mejor de que, alabado sea el poder de Dios, pierdas un ojo o uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El adulterio es un acto sexual con la mujer que es de otro, y eso no le corresponde al hombre poder estar mirando a la mujer que es de otro. Pero Jesús enseña que el acto físico no es, alabado sea el poder de Dios, la única manera de cometer adulterio. Dice que cometer adulterio en el corazón, es decir, pensar y desearla en la imaginación, también es pecado. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y alimente el Señor tu corazón. Deseamos que Dios aliente tu vida y queremos a través de esta palabra desearte muchas bendiciones. Que Dios te guarde, Dios te bendiga todos los días de tu vida. Aleluya.